Abrazos, mis amados hermanos, y como siempre agradecidos con el Dios Todopoderoso, ese Dios bueno que nos permite avanzar a pesar de las circunstancias, a pesar de las tormentas, nos permite ver poco a poco como cada Goliat que se levanta contra nosotros va quedando atrás. Así que qué bendición poder estar hoy por medio de las redes, poder comunicarnos y compartir, como siempre decimos, lo que más nos gusta, la palabra de Dios. Amén. Buenos días, amados. Damos gracias al Señor porque en verdad que Él ha sido muy bueno. Disfrutamos hoy de un día nuevo lleno de misericordia de nuestro Dios. Vamos a orar, a disponer nuestro corazón y recuerda compartir con muchos este tiempo porque seguro que el Señor hoy va a bendecirnos. Padre, gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Estamos agradecidos, Señor, porque eres tú el que de cada día hace un milagro, con tu amor, con tu bondad y tu misericordia. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que está aquí con nosotros, que estamos unidos en ti para recibir la buena palabra tuya, Señor, aquella que necesitamos en todo tiempo. Así en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén, amén. ¿Listos? Amén, amén. Listo. Hoy comenzamos una enseñanza que espero que sea de gran bendición, como siempre, y la hemos titulado La Fe. Así es sencillo. Amén. Pero de grande, es como un granito de mostaza pequeño, pero cuando crece esa hortaliza es algo muy poderoso. Amén. La fe. Y hoy es el inicio porque será una serie, porque sobre la fe hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender. Y creo que como nunca la necesitamos. Amén. Creo que es un tiempo donde debemos preguntarlos cada uno, porque es fácil en los momentos de abundancia, en los momentos donde todo es risa, sonrisa y alegría, es fácil decir tengo fe, pero en los momentos de prueba, cuando los tiempos se van extendiendo más aún, no es fácil a veces preguntarnos cómo está tu fe. Y creo que es la pregunta que todos nosotros deberíamos preguntarnos, perdone la redundancia, hacernos todos estos días, ¿cómo está nuestra fe? Es lo más importante, hermano. Pueden estar pasando, suscitando muchas cosas alrededor de nosotros, pero si estamos firmes en la fe, dice la palabra de Dios que la fe es la que vence al mundo. Entonces, comencemos. Amén, amén, amén. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este es uno de los versículos clásicos, creo que es de los versículos que la mayoría de los cristianos memorizamos, pero al mismo tiempo es de los versículos que más se conocen, pero que hay veces más se malinterpretan. Así es, amén. O se comprenden, ya que hay dos palabras que se describen de la fe: confianza y certeza. Estas dos cualidades necesitan un punto de inicio y un punto de final. Amén, así es. Ponga atención, un punto de inicio y un punto final. El inicio de la fe es creer en el carácter de Dios. ¿En el qué? En el carácter de Dios. O sea, creer que Él es quien dice ser. El carácter de Dios, lo que creemos nosotros, es bueno, es justo, es santo, es misericordioso, es bondadoso, es poderoso. El carácter de nuestro Dios. Amén. Si podemos creer en eso, este es el inicio de la fe. Amén. Allí es donde inicia la fe. ¿Y cuál es el final de la fe? Es creer en las promesas de Dios. Es creer que Él hará lo que dijo que hará. Ese es el final de la fe. Las promesas de Dios. Amén. O sea que si nosotros podemos creer que Dios está conmigo, que si podemos creer que Cristo vuelve, si podemos nosotros creer que Él es todo, para Él es todo es posible. Amén. Entonces nosotros vamos caminando. Aleluya. Como debe ser la Así fe. es. Amén. Entonces la palabra en griego para la fe es la palabra pistis. Esto es importante que sepamos la traducción en la palabra griego, porque quiere decir credibilidad, confianza en Cristo. Esta es la interpretación de la palabra en griego, pistis,
de lo que es la palabra fe. Amén. Y confiar en lo que Cristo dijo es confiar en lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Amén. Esto Así es es. importante. Vaya apuntando esto. Amén. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que no las vemos, a pesar de que no vemos que son hechas realidad, es cuando mostramos una verdadera fe. Y mi amor, y por eso es que es importante entender que no es la fe en la fe, Amén. sino la fe puesta en el lugar correcto, y Así ese es. lugar correcto Es es Cristo. el Señor, Amén. Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén, así es. Entonces cuando mostramos fe, aunque no veamos las cosas, eso es verdadera fe. Por esto es que Jesús le dijo a Tomás, ¿se acuerdan aquel discípulo que dijo que él tenía que ver para creer? Él fue el que le dijo, ese discípulo le dijo, hay que ver para creer, bienaventurado aquel que cree sin ver. Eso lo vemos en Juan 29:20, dice, Amén. tú crees porque me has visto, benditos son los que creen sin verme. Amén, Amén. amén. Entonces, ahora la palabra convicción que vemos en este versículo, pues la fe puede ser la certeza de lo que se espera, la convicción. La convicción en griego es la palabra elenjos, Así es. que quiere decir que hay una evidencia, hay una prueba. Creemos en la palabra no porque simplemente alguien nos lo dijo, porque es algo tradicional. Amén. No, creemos porque la historia nos enseña que hubo una resurrección, que muchos discípulos vieron a Cristo después que resucitó, Amén. compartieron con ellos la palabra, que las profecías se han cumplido. Hay una base, hay un soporte para poder tener convicción. Amén. Y confiar que la palabra que leemos nosotros es la palabra de Dios. Amén, así Amén. es. Qué maravilloso es poder tener entendimiento sobre lo que es la fe. Por eso es que este es el inicio de una serie que sé que el Señor usará con poder. Entonces, lo primero que queremos compartir en esta mañana referente a la fe es, número 1, las ideas equivocadas sobre la fe. Amén. Porque la fe no es una energía positiva. Así Amén. es. Ni mucho menos algo místico o supersticioso, ni hechicería, ni magia. La fe no es declarar lo que quiero y que lo voy a recibir y punto. Yo declaro que lo voy a recibir y listo. No. Yo quiero un carro, quiero 3 casas, yo quiero ser famoso, yo lo quiero y lo estoy pidiendo con fe y lo voy a recibir. Eso no es la fe. Si la fe fuera que se hiciera lo que yo quisiera, pues no se muriera la gente. Amén. No se murieran los familiares de nosotros. ¿Quién va a querer que se muera alguien? Oráramos y nunca murieran. No hubiesen enfermos, no hubiese gente pobre, no hubiesen viejos, no hubiesen gorditos bonitos así como yo, porque todos los días dijese yo quiero ser flaco. O sea, es más, no habría una sola persona en el mundo que no fuera cristiano si las cosas fueran tan fáciles. Es más, ya el Señor no sería el Señor, sería un genio, ya no sería Dios, sería simplemente un genio, no sería amo, sería un servidor. Entonces Dios estaría como confundido si tratara de decirte a ti sí, y a ti sí, y responder todo lo que nosotros pidiéramos en oración. O sea, por favor, entremos en una madurez espiritual. Yo creo que hoy es el día para que nosotros maduremos un poco y avancemos. Pero a esto entonces sale una pregunta, entonces no podemos pedir. Claro que sí, y debemos de pedir con fe. Amén. Pero entendiendo y reconociendo que hay un Dios soberano que hace Amén. buena. Su voluntad es perfecta y es buena. Entonces, si Dios no nos quiere dar algo, pues sencillo, no nos los va a dar. No importa si nosotros en este momento tenemos una fe humana, tenemos una fe puesta en las cosas. Si la voluntad de Dios es que no tengamos lo que estamos pidiendo, y no es porque Él sea malo, sino porque Él es bueno y Él sabe lo que nos conviene y sabe por qué hace sus cosas. Entonces es importante, mi amor,
entender que sí, Dios escucha nuestras oraciones, debemos de orar y debemos orar con fe, pero debemos tener en cuenta que cuando oramos debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, yo quiero ser la voz del pueblo de Dios, de aquellos que están allí escuchando y pensando y recordando un versículo muy importante que nos enseña que debemos de pedir, porque la palabra del Señor dice que si tenemos fe, entonces pidamos todas las cosas que el Señor nos las dará. Y eso está en Mateo 21, 21, 22, leemos, dice, les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Entonces, pastor, ¿cómo así? Si la palabra lo dice que si pido creyendo, no lo voy a recibir. Bueno, ahí es donde tenemos que ver completamente el contexto y entender que Jesucristo no está enseñando a sus discípulos, ni nos está enseñando a nosotros que podemos orar caprichosamente como si esto fuera magia. Amén. Usted se imagina uno diciéndole a una montaña que se fuera para Cartagena y esto sería un caos. Más bien Jesús le está señalando vigorosamente la falta de fe de sus discípulos, y hasta el sol de hoy por medio de la palabra también nos habla a nosotros de la falta de nuestra fe, ya que para orar con eficacia debemos orar con fe en Dios y no en los objetos de nuestra petición. ¿Estoy haciendo claro con esto? Amén. O sea, y Jesucristo no está enseñando en esta oración que nosotros podamos hacer cosas a nuestro antojo. No, Él nos está enseñando a tener fe en el Dios que todo lo puede. Así es. Amén. Así Por eso es. Marcos 11, 22, 23, cuando Él dice que debemos poner la fe en nuestro Dios, dice, mira cómo comienza, es algo parecido pero diferente. Respondiendo Jesús le dijo, ¿tened fe en quién? En Dios. No está diciendo tener fe en lo que tú quieres, tener fe en tu trabajo, tener fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por lo tanto, es algo muy, muy diferente, porque tenemos que comprender que por medio de la fe puesta en nuestro Dios, Dios en su sabiduría, omnisciencia, sabrá lo que es bueno para nosotros. Amén. 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 Qué importante es tener este conocimiento, porque a menudo, por lo general, siempre nuestras oraciones van motivadas por nuestros propios intereses y por nuestros propios deseos. ¿A quién no le gusta pedir y adquirir cualquier cosa que está pidiendo? Eso es lo que nosotros quisiéramos, pero sin embargo, nuestro Señor Jesús, que es nuestro ejemplo, Él oró siempre pensando en los intereses de Dios. Oraba siempre pensando en los propósitos de Dios. Y le decía al Señor, todo es posible para ti. Amén. Qué lindo. Y Él decía, nuestro Señor decía, sin embargo, Él decía, no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso lo vemos en Marcos 14, versículo 36. Entonces, cuando oímos y cuando nosotros estamos orando, y no podemos expresar nuestros deseos, claro que sí. El Señor quiere que expresemos nuestros deseos. Sin embargo, también quiere que nuestra oración siempre sea, Señor, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Todo es posible para ti, tú todo lo puedes hacer. Creo que lo puedes hacer, pero que se haga tu voluntad. Entonces Dios te da todo lo que tú pidas. Amén. Pero si es la voluntad del Señor. Así es. Así es sencillo. Así es sencillo. Dios te dará todo lo que tú pidas, si es la voluntad Amén. de nuestro Señor. Entonces, la pregunta que de pronto muchos se deben estar de pronto haciendo, ¿para qué necesitamos fe si no puedo tener lo que deseo? Así es. ¿Cierto?
si tampoco nos garantiza que no nos vamos a enfermar, que no va a venir el COVID, que la situación se va a poner difícil, que la suegra no se va a levantar contra mí, que las finanzas no van a estar tambaleando? Entonces, ¿para qué debemos tener fe si al final se va a hacer la voluntad de Dios? ¿Para qué? Amén. ¿Para Pues qué? veamos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Wow. Amén. Tremendo versículo, directo, Así al es. blanco, Amén. más claro, no canta un gallo. Es imposible agradar a Dios sin fe. Pastor, es que yo pertenezco a tal religión, y pastor, vea que es que donde yo me congrego, ese pastor sí tiene unción, ese pastor sí tiene conocimiento. Hermano, si no tiene fe, no agradas a Dios. No, pero pastor, es que vea, yo soy un hombre de buenas obras, yo soy una mujer que ayuda a los pobres. Vea, pastor, yo soy una persona tan honorable, pastor, que yo sí toco el cielo con mis manos. Es más, yo creo que me pasé del cielo. Escúchame, tus obras sin fe no le agradan a Dios. Tus obras con fe en Dios le agradan muchísimo. Pero sin fe es imposible que tú agrades a Dios. Amén. Aún así tú consideres que tú eres la última Coca-Cola en el desierto. Está claro, y quiero que sepa que sin fe es imposible agradarle a Dios. Amén. Entonces, ¿por qué se requiere fe, mi amor? Amén. ¿Por qué? Amén. ¿Por qué? Porque ya le habíamos compartido de que la fe es la firmeza, es la confianza en las promesas del Señor. Para eso necesitamos esa fe, para agradarle a Dios y para poder creer en esas promesas que nos ha dado. Y eso, que no es suficiente creer. No. Acuérdense que Santiago dice que los demonios creen, pero no obedecen. Pero no obedecen. No es suficiente creer. Amén. No es suficiente creer en Dios. Dios requiere que tengamos fe en Él, porque hay mucha gente que cree en Dios. Así pero es. La fe en Él es lo que te hace que tú obedezcas el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Así te agrade mucho lo que Dios ya ha designado para ti o no. Tu fe hará que tú camines como caminó Abraham. Amén. Amén. Así es. Así que esa fe es la que nos hace agradarle a Dios, es la que nos hace creer la promesa, y la promesa más grande que el Señor nos ha dado ha sido la salvación por medio de Jesucristo, y eso no se puede recibir si no es por la fe. Así que la fe es como el recipiente en donde tú pones y recibes todas las promesas de Dios. Amén. ¿Qué quieres decir, mi amor? O sea, que tú pueda que no puedas asegurar no enfermarte, pueda que no puedas asegurar que un familiar tuyo muera, pero puedes asegurar por fe la vida eterna. Así es, mi amor. Así es, porque la fe no te asegura, como dice el pastor, que no te vas a enfermar, ni que no van a venir momentos difíciles, pero la gloria eterna, la vida eterna, sí puedes tener seguridad en eso. Por favor, yo quiero hacer énfasis aquí. Dios está más interesado en tu salvación que en cualquier logro en este planeta. Y ese fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y por eso se hizo pobre, para que tú y yo fuéramos enriquecidos y fuéramos vencedores en la muerte, fuéramos vencedores en la vida eterna. Cristo, por la fe en Cristo, nosotros tenemos esa garantía que tenemos vida eterna y gloria eterna, conforme 2 de Timoteo capítulo 2:10. Entonces es el regalo más grande, y tenemos que recordar lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Amén. Entonces, por medio de la fe en Dios, nosotros vivimos agradecidos, vivimos contentos, gozosos, a pesar de todas las cosas que nos atribulen, a pesar de todas las circunstancias que se levantan.
nosotros sabemos que por mediante la fe hemos recibido el regalo más precioso que nunca nosotros hubiésemos podido lograr comprar con ninguna obra, ninguna forma económica, ningún hecho. Dios nos ha regalado por medio de la fe la vida eterna. Entonces es necesario que cualquiera que se acerque a Dios se le acerque con fe, porque sin fe no agradamos a Dios. Fe en su carácter, fe en sus promesas, fe en su palabra, no fe en lo que yo pienso, que tengo una mente hoy positiva, hoy me va a ir bien. No, eso es otra historia. Mente positiva, estamos hablando de la fe puesta en el lugar Amén. Perfecto. Y esa fe, por muy pequeña que sea, por muy grande que sea, como esté tu fe, la medida que esté, si tú tienes la fe puesta en el lugar correcto, dará frutos al 100 por 1. Amén, yo lo creo, daremos fruto al 100 por 1. Qué importante entonces es la fe. Y creo que como nunca en este tiempo nuestra fe ha sido probada y está siendo probada. Y a través de lo que el Señor nos está enseñando, nos está mostrando cómo es la fe que a Él le agrada. Hablamos entonces, número 2, de que la fe no es una emoción, sino una convicción. ¿No es qué? No es una emoción, sino una convicción. Qué profundo es eso. ¿Y cómo puede uno diferenciar muchas veces eso? Eso está interesante, ¿cierto? Ese punto, porque uno ve mucha gente que uno a veces no sabe si es que está velando el mapalé o es que tiene fe, ¿cierto? Ya el Señor nos va a traer claridad sobre eso. Por lo pronto dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Versículo clave. Así es, ese es el versículo, lema y clave. Emoción es la agitación del ánimo, es cuando el ánimo se agita y nos emocionamos, ya sea por qué, por recuerdos, ya sea por una idea, ya sea por la atmósfera, por el ambiente, por un momento, por algo que nos dijeron, por circunstancias que nos rodean. Eso es la agitación del ánimo. O sea que Dios nos creó a nosotros con emoción. Amén. Y si Dios nos creó a nosotros con emoción, eso quiere decir que es buena la emoción. Amén. ¿Cierto? De lo contrario, si no nos hubiese creado con emoción, seríamos unos hermosos robots. No, la emoción es muy importante, pero no debemos confundir emoción con fe. No confunda emoción con fe. Primero que todo, Dios lo que hace, no lo hace por emoción. Usted se imagina un Dios de emociones, hoy sí, mañana no, como muchos de nosotros los humanos, hoy estoy bien y le creo a Dios, mañana estoy mal y ya no le creo a Dios, pero después estoy mejor y otra vez lo busco. Esto no es fe, esto es una emoción. Si estoy contento, sí, y si estoy aburrido, no. Y entonces somos una montaña rusa, subo, bajo. Dios no es así, en Él todas las cosas son amén y amén y amén. Entonces las emociones son buenas. No quiero que malinterpretes esto, pero el problema de vivir sujetos a las emociones es que si no sientes nada, entonces no es de Dios y claramente no es así. Hay gente así que si no siente que ese día tan válido y le dio el beriberihuel, entonces Dios no estuvo en ese lugar. ¿Qué pasó? Las cosas no son por emoción, son por fe. Uno de los más grandes problemas de las emociones es que siempre nos manipulan y tienen la capacidad, porque son nuestras las emociones, de llegar a lo más profundo de nuestro corazón. ¿Y sabe qué pasa? De que nos hace tomar decisiones basadas en el momento que estamos viviendo. Imagínense lo erróneo que es dejarse llevar por las emociones. Por eso es que hay tanta gente que en este momento la fe le está patinando, ¿cierto? Porque por el momento. Por las emociones. No están caminando por fe. Entonces, cuando nos dejamos gobernar por nuestras emociones, por no entender el versículo clave de hoy, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, viviremos, hermanos, metidos en unos problemas tremendos. Usted va a vivir todo el día con unos grandes dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Un día sí, un día no.
Un día creo, un día no creo. Un día te quiero, un día te odio. Entonces, voy a leer la versión de Santiago, capítulo 1:8, la nueva traducción, que dice, lo dice de otra manera. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Me gusta esto. O sea, la Reina Valera lo dice, el hombre de doble ánimo es inconstante, pero habla más claro. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables en todo lo que hacen. O sea, en otras palabras, inestables. Abandonan los caminos de Dios. Un día sirven a Dios, le dicen, heme aquí y para siempre. Un día están, otro día no están. Un día se emocionan y le dan una ofrenda al Señor. Al día siguiente se rascan la cabeza. Uy, ¿yo para qué le di esa ofrenda al Señor? Viven por emociones, no están viviendo por fe. Son inestables. Entonces, todo lo que hacen, no lo hacen por honra. No lo hacen porque la palabra nos enseña que debemos andar en fe, sino que lo hacen porque me siento hoy contento, me siento triste, hoy creo, hoy me caes bien, hoy no me caes bien. Así como cuando alguien se enamora, ¿cierto? Es que tú eres el amor de mi vida, pero cuando hay algún problemita, de un momento a otro dice, no, es que ya ha pasado el tiempo, ya yo no siento lo que siento antes, y termina abandonando hijos y todo. Hay gente que cree que eso es fe. Eso no es fe, es una emoción, no es una convicción. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, aunque no lo vea, yo lo creo porque Amén. Dios me lo prometió. Yo creo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, creo porque hay evidencias, ya Él vino, ya Él me salvó. Yo siento, pero también cuando no siento, sé que por fe el Espíritu Santo de Dios está en mi corazón. Creo que Él vuelve, así no me toque a mí la venida de Jesucristo, porque el día y la hora no se sabe, pero yo tengo fe de que Cristo, tengo convicción de que Cristo vuelve. Amén, así es. Las emociones están sujetas al ambiente, el ambiente que lo rodea. Entonces, por eso es tan peligroso dejarse guiar por las emociones, porque el ambiente es cambiante. Hoy, por el ambiente, por lo que está a mi alrededor, puede ser un buen día, pero por lo que está a mi alrededor puede ser un mal día. ¿Cuántos entonces toman decisiones moviéndose por las emociones? Pero aquel que está firme en sus convicciones, aunque por fuera esté haciendo una tempestad, sabe en quién ha creído, por lo que cree, por las convicciones que tiene dentro. Nada externo lo mueve porque tiene su fe cimentada en el Señor. Así que no podemos dejarnos mover por emociones que son cambiantes, sino caminar la fe puesta en el Señor y en lo que hemos creído. Entonces, la fe es la seguridad de que algo está pasando. Amén. O pasará, aunque mis sentidos o emociones no lo puedan ver o sentir. Eso es fe. Amén. ¿Usted cree que Dios es bueno? Amén. ¿Usted cree que Dios cuida de usted, aunque esté pasando por un problema difícil? Amén. Cuando tiene fe, la recompensa de eso es que tu ánimo se levanta, porque tú sabes en quién has confiado y puedes decir como Job, yo sé en quién he confiado y mi Dios está vivo, mi Dios resucitó, se levantó de la cruz y está en mi vida. Amén. Lo sientas o no lo sientas, porque confías en sus promesas, confías en la palabra de Dios. Amén. Eso hace una gran diferencia. Infortunadamente, hoy el evangelio se ha ido mucho para el lado donde la gente está buscando que hay veces la iglesia siempre sea como una rumba, una discoteca. Pum, 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 pum. Si tú no sientes el pum, 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 ahí tú como que no sientes que hay música. Hay gente que necesita estar escuchando promesas del hombre, declaraciones del hombre, profecías del hombre. Y entonces cuando eso no sucede, lo que ellos creen que es fe se va al piso. Así. Entonces, porque resulta siendo una emoción. Queremos que por medio de esta enseñanza nosotros comencemos a crecer. Por medio de este tiempo que vamos a compartir. Amén. La fe, empecemos a crecer en una sana doctrina, en una fe que es la fe que agrada a Dios. Amén. Una fe puesta en el único Señor y Salvador, no puesta en mi conocimiento, no puesta en mis posibilidades, no puesta en mis finanzas, mis talentos, mis dones, sino puesta
es nuestro Dios, Así el es. que tiene el poder para decidir y tomar el control completo de lo que esté pasando, sea bueno o sea malo. Así es. Qué bendición tan grande es poder tener estas convicciones en el corazón, poder andar con esa certeza en el corazón. La pregunta es entonces, bueno, ¿cómo hago para tener esas convicciones profundas, para no dejarme mover por las emociones, sino poder moverme por convicciones? ¿Qué debo de hacer? Y dice Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que mientras que escuches su voz a través de la lectura de la palabra, a través de las palabras que escuchas cuando ves de nuevo lo que hemos predicado en YouTube, tus convicciones y tu fe irá creciendo. Amén. Por eso que en este tiempo muchos, yo sé que todos deseamos congregarnos, pero muchos tienen un afán que a veces parece una impaciencia. Más adelante hablaremos de eso, pero hay unos que aún ni les gusta oír la palabra por las redes. No les gusta escuchar el mensaje por las redes porque están acostumbrados a lo que se siente cuando nos congregamos, que no es malo. No quiero decir que sea malo, es bíblico congregarse, pero en estos tiempos que estamos esperando dirección del Señor, el tiempo perfecto de Dios, también algunos entran en un desespero y no sienten la bendición de poder escuchar la palabra por las redes y alimentarse para poder crecer, no estancarse. Entonces la gente está acostumbrada a sentir y ir a una congregación donde la palabra de pronto ese día te hace llorar y tú ves a la gente llorando, pero no están llorando porque hay un quebrantamiento, una unción o una fe que agrade a Dios. La gente muchas veces está llorando por sentimientos, porque el esposo no llegó a la casa, porque se quemó el arroz, quemó la plancha, por muchas cosas. Y muchas veces, hay veces tú ves a la gente súper ungida, pero no es ungida en el Espíritu, no es el Espíritu Santo de Dios que ha puesto a sentir, sino que la gente en sus emociones transmiten algo que no son. Amén. Así que no debemos de basar nuestra vida en las emociones. Debemos de dejar ese mal hábito de estar basando nuestra vida en las emociones, porque sin duda alguna hay días buenos y hay días malos. Hay temporadas buenas y temporadas malas, como Amén. Estos años han sido temporadas difíciles, pero hay tiempos donde podemos sentir esa plenitud de Dios sin estorbo, pero hay momentos difíciles. Pero también habrá momentos donde vas a orar como que no sientes nada, como que estás cantando y no sientes como esa presencia. Amén. Que hay veces es más fácil, levantas tus manos y como que oras y lees la Biblia y no sientes nada, pero ahí es donde nosotros tenemos que seguir caminando por fe. Amén. Y creyendo y confiando en que Dios está recibiendo nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestra adoración, nuestra ofrenda, nuestra obediencia, porque no es por sentimiento, dice el versículo de Hebreos 11:1, dice que es por fe. Amén, así es. Fe. Así es, y cuando no vemos nada, cuando oramos y no ves nada, cuando tú no sientes en las emociones, es donde debes de continuar. Ahí es donde debes de continuar sabiendo que el Señor está contigo, que su presencia está contigo. ¿Por qué? Porque su palabra así lo dice, y si su palabra lo dice, entonces yo lo creo. Él dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y entonces, como la palabra lo dice, yo lo creo. Eso es caminar con fe. Por eso debemos de seguir sembrando esta palabra en nuestro corazón. Debemos de seguir comiendo la palabra de Dios para que en los días difíciles podamos tener allí almacenados tesoros que nos ayuden a levantarnos cada día en nuestro corazón y dar frutos al 100%. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si estamos caminando por emoción o por fe? Bueno, si a pesar de todos estos tiempos tan áridos, sigues creyéndole a Dios, sigues poniendo tu fe en Dios, tú no estás caminando por emociones. Amén. Tú estás caminando por fe. Si a pesar de que no te estás congregando, nosotros como pastor, nuestro espíritu arde por volver a congregarnos, cantar presencialmente, verlos, abrazarlos,
pero sabemos que todo es hermoso en el tiempo de Dios, pero seguimos caminando por fe, porque no es por emociones, no es pensando en lo que pasó, seguimos pensando en que es el Dios fiel de todos los tiempos, y esa seguridad me hace sentir su paz y su presencia. Aleluya, así de sencillo. Amén. Así yo escucho un río de malas noticias, yo escucho el río del Espíritu Santo de Dios, y por lo tanto, cuando tú tienes fe puesta en Dios, tu motivación cambia. Ya no te mueves por lo que crees o sientes, sino por la fe que en el Espíritu Santo de Dios pone en tu corazón. Amén. Y el fruto del Espíritu Santo es fe. Amén. Es fe. Amén. Tremendo. Vamos a orar. Así es. Vamos a orar, Así mi amor, es. y a pedirle a Dios que en este tiempo de esta palabra sigamos creciendo. Aleluya, y Señor. sigamos agradando a nuestro Dios. Amén, Dios. Padre, te damos gracias, oh Rey. Siempre nos acercamos a ti con acción de gracias. Qué hermosa palabra la que hoy has sembrado en nuestro corazón, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, Padre, para que nuestra motivación no esté en lo que sentimos, Señor, sino que esté basado en la fe. Que nuestras acciones no estén basadas en lo que sentimos, sino que estén basados, Señor, en tu palabra y en tu promesa, Señor. En esas promesas que has puesto en nuestro corazón por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Dios, para no vivir por emociones, sino por convicciones. Gracias porque tú estás puliendo nuestra fe, Señor. Decidimos, Padre Santo, vivir todos los días de nuestra vida en convicción, Señor. Ayúdanos, Padre, a no hacerlo por emociones, sino por convicciones en el Espíritu. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén y amén.